Los cuatro arquetipos del hombre. Vamos a ver un poquito de una visión post-jungiana acerca de la construcción de la masculinidad en Occidente y cómo a partir de estos conceptos de masculinidad se pueden explorar diferentes sendas o caminos de expresión de la misma, entendiendo por masculinidad evidentemente una construcción sociocultural que se deriva de unas expectativas específicas acerca de cómo se supone tenemos que ser o no los hombres. Este enfoque viene de, evidentemente, la idea de Jung de los arquetipos como ideas primordiales o formas primordiales, más bien dicho, que son inherentes a la especie y que configuran algo así como un historial o un archivo inherente a toda la humanidad en donde estos arquetipos se activan en diferentes etapas de nuestra evolución personal. En esta evolución, ¿sí?, hombres y mujeres estamos acercándonos o se podría decir lo correcto o lo sano al proceso de la individuación, es decir, estar cada vez más cerca de nuestro sí mismo y más distanciados de las expectativas, las figuras o las mentiras que hemos creado acerca de lo que realmente nosotros somos. Entonces, hablar de este tema acerca del hombre y de las masculinidades, si bien es un poco complicado desde el punto de vista junguiano, ya que en ese tiempo no se abordaban todas estas teorías de las masculinidades, el queer, el género, los transfeminismos y demás. Entonces vamos a hablar de estas cuatro estructuras arquetípicas que han sido nombradas en algunos enfoques postjungianos y más o menos define de una u otra forma por qué un hombre tiene un interés o una focalización tan diferente a otro, porque no todos los hombres somos iguales y nos interesa lo mismo. Y precisamente en esas diferencias podemos celebrar pues la diversidad, el entendimiento de que no todos tenemos que ser iguales y evidentemente valorar esas diferencias. Podemos abordar, por ejemplo, que la cura del malestar del hombre moderno puede venir a través de la integración consciente de los arquetipos que está transitando o estamos transitando. Esto emerge de una obra publicada por ahí de los 90s, ¿sí?, que tuvo una gran influencia en Norteamérica y en este libro Robert Bly, ¿sí?, que es el libro sobre los hombres, dio, vamos a decir, una motivación para que se siguiera explorando este tipo de ideas a través de también una serie de workshops y de trabajos grupales en donde se abordaban los rituales de iniciación o los ritos de paso masculinos, en donde podemos acercarnos al contacto del significado de brincar, por así decirlo, de un estadio psicológico y sociocultural a partir de un acto simbólico en donde la comunidad, ¿sí?, el grupo, la tribu, nos contiene y también nos cobija en este brinco hacia la diferencia. Algunas ideas que emergen de estos talleres, workshops y también trabajos escritos vamos a decir, se mezclan con toda esta serie de críticas y de ideas que durante muchas décadas no nos hicimos los hombres acerca de cómo hemos construido y también deconstruido lo que es la nueva masculinidad y que nos permitimos expresar y que no. En términos muy personales y desde mi muy personal óptica, si bien este tipo de cuaternidad aquí expresada es profundamente limitante en muchos sentidos de construcción de la masculinidad, nos puede servir o nos puede permitir un vislumbre acerca
de el patrón hegemónico o el estereotipo hegemónico de hombre occidental y mayoritariamente blanco. Porque si bien este tipo de ideas se cosieron o se perfeccionaron en una época en donde todavía los hombres no trabajábamos mucho acerca de nuestras propias masculinidades y donde los trabajos académicos pues eran hechos por hombres de una buena posición, mayoritariamente heterosexuales y blancos. Mírese usted. Entonces vamos a tratar de profundizar un poquito en estos cuatro arquetipos que de forma muy introductoria voy a ir tocando, que enfatizo es el rey, el guerrero, el mago y el amante. Los arquetipos están presentes en esto que llamamos inconsciente colectivo, un nivel del inconsciente que va más allá de lo que llamamos inconsciente personal, que a diferencia de Sigmund Freud, Jung sí explora esta idea del inconsciente colectivo que es inherente a toda la humanidad. En él, a través de los mitos, las historias, el arte, los cuentos y también los modelos religiosos, están almacenados los arquetipos que configuran la memoria colectiva de la humanidad. Y todos, sabiéndolo o no sabiéndolo, nombrándolos o no, danzamos de forma a veces muy inconsciente y a veces también de forma consciente con estos arquetipos. Estos arquetipos de la personalidad no se pueden, vamos a decir, clasificar de una forma tajante. Si bien dentro de la teoría junguiana se han descubierto, o más bien descrito, una serie de arquetipos, no podemos decir que ahí se quedan, porque la forma de nombrar estos procesos altamente subjetivos podría llevarnos a la exploración, pues, en este tiempo y en las próximas décadas. Entonces tendríamos que entender que estos patrones de comportamiento y pensamiento, y si quieren ponerse un poquito más nueva era, podrían hablar de energías primordiales, se pueden encontrar en todas las personas, en todas las culturas y manifestados de más o menos una forma estandarizada. Algunas culturas los han celebrado más, mientras que otras quizá los censuran o incluso los temen. Así, por ejemplo, el arquetipo de la sombra, como un arquetipo profundamente, vamos a decir, con tabú, ha sido demonizado por algunas tradiciones, culturas y religiones, mientras que por otras la sombra ha sido integrada de una forma más funcional dentro de la exploración psicológica como también la manifestación cultural, dando así, vamos a decir, manifestaciones menos patologizadas de la misma. Entendiendo que toda represión causa dolor y que todo este dolor en algún momento se puede transformar en patología, la integración de los arquetipos nos lleva precisamente a una capacidad de ser hombres más sanos, más plenos, más autónomos y por lo tanto menos neuróticos. El psicólogo Robert Moore tomó este concepto de los arquetipos de Jung y lo utilizó para desarrollar un marco que explica la masculinidad. Aquí habla precisamente de cómo a veces el no tener integrado de una forma funcional, sana, plena, las diferentes potencialidades que guarda esto que llamamos masculino, pues nos lleva a tener manifestaciones de violencia, de estancamiento, bloqueos creativos, distanciamiento, ansiedad, depresión y demás, dicho de una forma un poquito más cercana a nuestros tiempos, a nuestros días. La incapacidad de reconocer una masculinidad que va más allá de lo hegemónico o de lo que culturalmente dicen que es correcto, causa dolor. Y este dolor se va a manifestar evidentemente de maneras disfuncionales que afectan al hombre, pero también al entorno y a las personas que se relacionan con él o con nosotros. En esta época, por ejemplo,
Hablamos de la violencia que los hombres podemos o no podemos, emitimos hacia las mujeres, y todavía muchos hombres se resisten a decirse o a nombrarse como parte del problema. Entonces eso nos habla también de una integración muy pobre, ¿sí?, del arquetipo anímico, es decir, los componentes psíquicos que pueden ser llamados femeninos, que están en los varones. Algo así, y dicho de una forma tal vez muy tonta, ¿sí?, la parte femenina que habita en el hombre. Entendiendo que también la feminidad es una construcción sociocultural y que también arquetípicamente se ha manifestado en diferentes culturas y que varía, pero que sostiene algunos rasgos que dentro de los estudios transculturales y de las culturas y religiones comparadas podemos encontrar. El problema de esta modernidad de la hombría, de esta sociedad patriarcal y occidental, es que nos suprime, ¿sí?, de estas partes anímicas o el alma de las cosas, que es pues la parte femenina que nos habita. Tan así está suprimida el ánima, ¿sí?, dentro de las concepciones patriarcales, hegemónicas y machistas modernas, que incluso Dios, en la mayoría de las culturas y tradiciones religiosas, es representado únicamente como varón, únicamente con atributos de macho, ¿sí?, alfa, de macho hegemónico, en donde pues no encontramos en muchas tradiciones la divinidad de lo femenino, la divinidad de lo que no es masculinamente dominante o hegemónico, la divinidad de algo que puede ser más suave, más tierno, más amoroso, o incluso, dirían algunos, afeminado. Entonces, hay que entender que como es arriba es abajo. La construcción de las divinidades, los mitologemas, la mitología, las historias y las narrativas, sí, que le dan, vamos a decir, forma a la cosmovisión y a la cosmogonía, pues son representaciones metafísicas de una realidad interior que no puede ser descrita de forma simple. Entonces, como diríamos por acá, como son los dioses, son los hombres. Entonces, imagínate tú las formas de la divinidad que nos han transmitido también desde lo masculino. En la estructura de los arquetipos vemos, por ejemplo, que Moore sostiene que cada arquetipo masculino consta de algunas partes, que estas partes, vamos a decir, se podrían representar como un triángulo, y en este triángulo vamos a ver cómo vamos la fuente de la manifestación arquetípica y un factor negativo y un factor positivo o de desarrollo funcional. Este desarrollo funcional pues tiene que ver evidentemente con el trabajo que hacemos o dejamos de hacer a nivel psicológico, relacional, vincular y pues básicamente a muchos niveles. En las esquinas, por así decirlo, inferiores, vamos a representar la sombra de la división bipolar en este ser arquetípico. El objetivo de cada hombre, entonces, de acuerdo con esta visión de Moore, es conciliar o integrar estas dos sombras bipolares para alcanzar una expresión más completa del arquetipo como se representa en la parte o en la puntita, ¿sí?, de arriba del triángulo. En esa visión gráfica, que no es más que un intento por representar un proceso altamente complicado, la integración del arquetipo se daría de una forma linda, de una forma funcional, cuando podemos aceptar nuestra polaridad y, diciéndolo de una forma más simple, nos unificamos con él, ¿sí?, entendiendo sus cualidades y su claroscuro. ¿Ya? Entonces, cada arquetipo tiene una forma madura e inmadura. Moore a esto le llama, en la psicología del hombre, vamos a decir que las formas maduras de los arquetipos masculinos
y en la psicología del niño serían las formas inmaduras. Los arquetipos masculinos maduros son los 4 que ya mencioné: el rey, el guerrero, el mago y el amante. Los arquetipos inmaduros son el niño divino o el niño Dios, como lo dicen algunos, el héroe, ¿sí?, el niño precoz y el niño edípico. Cada uno de estos arquetipos inmaduros tiene más o menos la misma configuración trinitaria o tripartita como estos arquetipos maduros. Fíjese aquí nada más que en esta Trinidad también podemos encontrar ciertos vislumbres de una Trinidad o de algunas Trinidades que diviniza o que se mencionan en algunas religiones. Todo esto tiene, vamos a decir, una expresión cuando las dos sombras, o lo que no está muy consciente, por así decirlo, y cuando digo dos sombras no me estoy refiriendo a que tengamos dos sombras, es decir, que las partes sombrías del arquetipo que no está muy consciente se puedan integrar. ¿Me explico? El entender esta trinidad o este triangulito, vamos a decir, nos permite también vislumbrar que la cosa no es tan simple y que desde esta visión podemos ir dando un vistazo a estos 4 arquetipos y proporcionar, vamos a decir, formas o sugerencias para integrarlos y desarrollarlos en nuestra vida. Entonces, en los arquetipos de la infancia, quiero recalcar, vamos a encontrar el arquetipo, vamos a decir, en este sentido, el arquetipo de la infancia, todos los que he mencionado. Luego vendría el arquetipo del rey, luego el guerrero, el mago, el amante, y luego cómo entraríamos en estos arquetipos. No podemos entender lo que somos ahora en la adultez o lo que pretendemos ser si no entendemos primero lo que fue antes que nosotros, y eso es el niño. El niño en muchos sentidos engendra al hombre. Entonces tenemos que empezar a hablar de los 4 arquetipos de la infancia que se desarrollan pues para que se pueda transformar en el hombre. El correcto acceso a estas etapas y estos aprovechamientos arquetípicos, estos espacios de evolución, nos permiten, vamos a decir, danzar con una armonía para hacer integración psíquica. Hay que entender que, por ejemplo, desde el enfoque de Moore y otros junguianos, se alenta a las personas, a los adultos, a los hombres adultos, a mantenerse en contacto con sus arquetipos de infancia, desde un argumento en donde si no lo hacemos, el masculino maduro dentro de nosotros no puede desarrollarse y no puede integrarse. Uno de los mayores problemas es enfrentar esta hombría occidental en donde todavía nos llegamos a regir con los arquetipos de la infancia y no hemos pasado hacia una masculinidad desde lo maduro. El resultado es muy evidente. Tenemos una sociedad en donde los hombres mayoritariamente podemos llegar a actuar y a pensar como adolescentes, ¿sí? Algo así como niños fingiendo ser hombres y tratando de demostrar, ¿sí?, lo fuerte o lo supuestamente maduro que somos. Y juguetonamente podemos verlo esto desde las rencillas típicas y las competencias hasta las manifestaciones incluso en los deportes, en donde podemos incluso llegar a tener golpizas y manifestaciones altamente infantiles, pueriles, destructivas y violentas para demostrar quién es más hombre. Entonces, en esta modelado de la masculinidad, entendemos que, como bien lo dice Moore, estamos fingiendo ser hombres, pero psicológicamente seguimos siendo niños con miedo. Niños con miedo que pueden llegar a ser muy peligrosos, porque cuando el miedo está activo, ¿sí?, la manifestación de la violencia es bastante fácil que ocurra. También andar midiéndonos, ¿sí?, en el sentido literal y a veces simbólico, a ver quién es más fálico, a ver quién tiene más grande esto o aquello, a ver quién es más fuerte, a ver quién más. ¿Te suena un poquito familiar esto? ¿Lo has experimentado?
¿Lo has visto en varones o lo has visto en ti mismo? La cosa es un poquito incómoda, pero la realidad es que sí lo hacemos y que por más que nos queramos hacer como tontos a la idea, esos comportamientos están reforzados culturalmente, porque tenemos una cultura, ¿sí?, que habita la infantilidad patriarcal, violenta, dominante, comparante. Entonces, en la exploración de los arquetipos de la infancia, es útil, evidentemente, porque en primer lugar es un recordatorio de que nunca debemos perder el contacto con esta energía infantil, reconocerla para que no nos domine, sino imagínate tú, y acceder a este entusiasmo, a esta vitalidad, a esta fuerza juvenil, hace que nuestra vida sea más espontánea, agradable, nos permite relacionarnos mejor en caso de que tengamos hijos e hijas, con personas más jóvenes, y nos permite, vamos a decir, tener esta activación sana, pero desde la conciencia de que no nos debe dominar. ¿Cuántas veces no te has topado a ti mismo a decir, válgame, pues si me he comportado como un crío? Incómodo. Qué lindo poder decir, puedo preservar dentro de mí la vitalidad, la espontaneidad, la curiosidad de la infancia. Pero pues no tanta inconsciencia, infantilidad y a veces hasta el absurdo. Entonces, en segundo lugar, también podríamos hablar de que la exploración de estos arquetipos de la infancia, en particular las sombras bipolares, nos harían conscientes de los patrones infantiles de pensamiento en los que todavía estamos cayendo y no nos damos cuenta. Y en estos patrones pueden ser, por ejemplo, pues un factor de retraso en el crecimiento de nuestro ser, de nuestra psique, hacia el lugar de la individuación y la madurez. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito, para no marearlos tanto, de los arquetipos de la adolescencia, de los arquetipos de la infancia, de las partes vulnerables, de las partes frescas, de lo que antecede a la construcción de un hombre más consciente, más pleno y más completo. Vamos a empezar con el arquetipo del niño divino, un arquetipo bastante bien conocido dentro de la iconografía religiosa a través de los niños dioses y no únicamente, ¿sí?, dentro de la catolicidad, sino como el hijo divino, que lo podemos encontrar en un montón de religiones y manifestaciones artísticas y también cuentos. Este arquetipo suele ser el primero de todos los arquetipos de la infancia y es el primero que vamos a encontrar y que vamos a desarrollar. Aquí está la fuente del entusiasmo juvenil por la vida, es, vamos a decir, donde se produce nuestra sensación de bienestar, de paz, de alegría, así como un entusiasmo por la aventura, la curiosidad. Siempre que tengas esta sensación de emociones, de deseo por un nuevo comienzo, aquí está el arquetipo del niño divino. Se está manifestando y es algo bello y funcional. El niño divino en muchos aspectos es muy indefenso por una polaridad, como muy todopoderoso por el otro. Es como un niño pequeñito. Es indefenso porque todavía es un niño y depende de los demás para satisfacer sus necesidades. Y es todopoderoso porque también consume la atención de todos los que le rodean. Fíjate nada más, ¿tú conoces algún hombre adulto que tenga estas manifestaciones para con su pareja, amistades o demás? ¿O tú eres uno de ellos? Es interesante encontrarnos a veces que se nos activa este arquetipo muy pueril, muy verde, muy fresquito, y pues de repente somos unos niños berrinchudos, sí, unos niños que están haciendo su pataleta para tratar de controlar a los otros y tener toda su atención. Hablando de atención, bueno, pues cuando la atención lo rodea, pues es muy beneficiosa para este arquetipo. El niño se siente bien, se siente integrado. Este niño estimula, inspira a los otros. Tiene que ver con por ejemplo, si tú eres papá, ¿sí?, y tú tienes el niño bien integrado, ¿sí?, puedes darle dinamismo y motivación a otras personas, incluyendo a tus hijos. En el niño divino lo reflejamos en, como ya te dije, en diferentes tradiciones y sendas religiosas y mitos de todo el mundo.
Los más destacados que podemos encontrar en nuestra cultura es, por ejemplo, la celebración de la Navidad. Cristo Jesús o Jesús Cristo es un niño divino arquetípico y su padre es el origen de las cosas, Dios. Él viene al mundo, por así decirlo, como un bebé indefenso, sin embargo la gente lo mira con temor, o vamos a decir como, pues sí, con temor y con cierta esperanza a la vez, porque también trae la paz y el orden a la tierra, pero también puede traer el caos y la guerra a la misma. Así existen historias similares en otras culturas, como por ejemplo la historia del nacimiento de la figura de Moisés, Buda, Krishna, que están rodeados de una mística en donde el trabajo de encarnación de estas figuras o estas divinidades es siempre a través del aspecto de los bebés especiales, donde tienen un gran potencial y también están tan vulnerables y tan frágiles que creo ahí podemos explorar esa preciosa impresión de la divinidad que nos habita, de lo que es humanamente y esencialmente divino, donde nuestra vulnerabilidad y fortaleza de espíritu son una manifestación gloriosa de lo que en algunas religiones se ha llamado divinidad. Vamos a decir que si es criado correctamente en el arquetipo del niño divino, madura el arquetipo del rey, ¿sí? Si se descuida, el niño divino podría convertirse algo así como en sus sombras y madurar en una forma de arquetipo de rey, pero no lo estoy hablando desde un lugar bonito, sino un rey malo, por así decirlo. Estas sombras del niño divino pues tiene que ver con la división bipolar de las que hablaba hace unos minutos. Estas dos sombras son el resultado de que el arquetipo no se integró bien desde el niño hombre de una manera sana, correcta, funcional. Las dos sombras del niño divino son el tirano de la silla alta y lo que llamamos el príncipe alfenique. El tirano de la silla alta es algo así como el niño divino, pero necesita la atención a toda costa. A diferencia del niño divino, el tirano de la silla alta no da nada a cambio. Él no inspira, él solo exige. E incluso, cuando se cumplen sus necesidades, la atención a menudo no cumple con sus expectativas. Que estas expectativas tienen que ver con lo poco razonables que pueden llegar a ser o podemos llegar a ser. Y lo que va a desdoblar en un berrinche. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a un montón de hombres adultos que incluso pueden estar en cargos de poder o puestos de poder y no representan, ¿sí?, a un rey, sino a un niño divino que aparte está en su aspecto sombrío del tirano de la silla alta. ¿Te conoces alguno de esos? ¿Te suena un poquito familiar? Encontramos, por ejemplo, también el otro aspecto sombrío, que es el príncipe, ¿sí?, que tiene que ver con el alfeñique. El alfeñique no lanza rabietas como el tirano de la silla alta, pero él hace algo así como otro tipo de demandas. Él no tiene pasión por la vida, no tiene entusiasmo, no tiene iniciativa y por lo tanto debe ser completamente mimado y atendido. Yo lo digo de una forma juguetona y medio feíta, es algo así como un bulto. Se interpreta como desde un papel de víctima, ¿sí? Y generalmente cuando salen retos o problemas, él nunca los trata de tomar como algo positivo o algo interesante, sino más bien como algo que no puede hacer, no quiere hacer o le da pereza. Está buscando continuamente que algo o alguien lo salve. Él es el niño hipocondriaco que siempre encuentra algo para quejarse, para destruirse y para incomodar a los demás. Entonces, vamos viendo, vamos explorando y la cosa tal vez no nos está agradando. De eso se trata, no hay problema ni hay que juzgarlo. Es un proceso de exploración, de aceptación, de que a veces podemos tener este tipo de
infantilidades, de incapacidades, pero que solo reconociéndolas podemos integrarlas hacia la madurez, hacia una visión de más salud y también, por lo tanto, de relaciones más bonitas y funcionales. ¿Cómo podemos acceder al divino niño como hombre? La integración del niño divino en una vida de un hombre adulto no es segura simplemente porque pasen los años y envejezcas. Esto no tiene que ver con envejecer o tener años. Este arquetipo se mantiene fresco cuando nosotros estamos motivados para vivir, cuando nos inspira a tener una vida de más posibilidades, cuando alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a la aventura. Vamos a decir que cuando un hombre queremos integrar y retener esta parte del divino niño en nosotros, él tiene todavía este potencial de crear y trascender la mediocridad y el aburrimiento. La integración exitosa de este arquetipo implica conservar un recuerdo de las posibilidades divinas o de los orígenes divinos que tenemos y al mismo tiempo tener, vamos a decir, esta humildad para darse cuenta pues de que soy humano, que soy vulnerable, que soy frágil y que después de todo esto también es divino. Hablando ahora sí y saltando hacia el niño precoz, que es el que sigue después del niño divino, podemos hablar de que el niño precoz vamos a entender que es un arquetipo de infancia en donde si el niño es creado correctamente, se convierte en el mago, ¿sí? Está asociado al mago, así como los otros están asociados infantiloidemente y están integrados a los aspectos arquetípicos del niño divino, ¿sí? Y cómo de estos dos arquetipos emergía pues precisamente el rey y los arquetipos que tenían que ver con el poder. En esta siguiente parte vamos a entender que el mago también tiene, vamos a decir, estas facetas a integrar desde la infancia. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar un poquito acerca de cómo el mago, ¿sí?, está bipolarizado o está configurado, necesita unir al niño precoz. ¿Y qué es esto del niño precoz? Si es creado correctamente, el niño precoz se convierte en el arquetipo maduro de lo que nosotros entendemos como el mago. El arquetipo del niño precoz se manifiesta cuando un niño está ansioso por aprender sobre el mundo que lo rodea. Es la curiosidad sobre todo aquí. El asombro sí es uno de los factores primordiales. Vamos a decir, no sé si te has topado con estos niños. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué los coches tienen 4 llantas? ¿Y por qué? Pues es el niño precoz manifestándose y la curiosidad, hambre, conocimiento que está ahí latente en él. Lo mismo ocurre con los niños que leen durante horas o ven algunas tipo de documentales o series y se queda absorto en algún proyecto que tiene que ver con el arte, la ciencia, la cultura. Vamos a decir que también puede estar trabajando, no únicamente en estos sectores, sino incluso en los aspectos deportivos y atléticos. El niño precoz, vamos a decir, se empuja a desarrollar los talentos cuando tiene esta chispa para investigar, para descubrir, para entender cómo funciona el mundo y también cómo funciona la gente. La reflexión sobre los misterios de la vida, la introspección como un acto continuo, pero no necesariamente asociada con el ser antisocial,
porque mayoritariamente a este niño precoz le encanta compartir lo que ha aprendido con los demás. Incluso a veces quiere ayudar. Un hombre, vamos a decir, que está en contacto con esta fuerza arquetípica, mantiene un asombro infantil muy lindo y una curiosidad por seguir comprendiendo el mundo. A él se le niega o de dejar este arquetipo cuando la cultura u otras personas le dicen que para qué se preocupa tanto, que para qué investiga tanto, que para qué. Y no, cuando está activo este niño precoz de forma sana, pues finalmente quiere, ¿sí?, entender, comprender, explorar. En las sombras del niño precoz, pues vamos a entender a uno que es bastante incómodo y molesto, que es el sabelotodo o el embaucador. Como el nombre lo indica y es bien clarito, esta energía masculina, que está inmadura evidentemente, vamos a decir que tiene que ver con ya no entender si los niños están haciendo exploraciones inocentes o son malvados. Tiene su origen en el sentido de superioridad, de que él cree que es mejor que los demás y por lo tanto está continuamente probando su poder ante los demás y lo demuestra en muchas formas. Creo que muchos conocemos a estos embaucadores desde pequeñitos, pero también los encontramos en cuerpos de hombres o a veces, desafortunadamente, hasta en nosotros mismos se activa. El embaucador o el sabelotodo le encanta salir de los problemas. Él es el experto en el engaño, la manipulación. Y también, tristemente, se gana la confianza para poder precisamente entender cómo traicionar y cómo manipular. Este embaucador, sabelotodo, es la fuente de la pretensión intelectual, que puede estar presente también en los varones adultos, en donde el aspecto embaucador, ¿sí?, gobierna, por así decirlo, la mente y trata de hablar de más y de someter desde un lugar, vamos a decir, justificado en sus conocimientos o por lo menos en sus posiciones. El embaucador por así decirlo, ¿cómo se dice? El embaucador lo que provoca es que se rompe, ¿sí?, el contacto con el niño divino y por lo tanto, vamos a decir, no siente que él mismo tenga algún grado de grandeza. No es divino. Debido a este sentido de superioridad, con frecuencia no tiene que ver con realmente sentirse superior, sino que tiene inseguridad y es envidioso, que entonces trata de presumir y derribar a las personas con sus enfoques o sus ideas. Vamos a decir que desde un lugar muy sencillo podríamos decir que el embaucador se centra en mantener las apariencias, en que las cosas se vean correctas y él nunca se vea mal. Los hombres que crecen hasta la edad adulta y todavía tienen esta influencia de este arquetipo inmaduro, pues vamos a decir, resulta que están demasiado centrados en el qué dirán. Puede que incluso sean pretenciosos en el sentido material de las cosas y luzcan dinero, coches o relojes que apenas pueden costear, que necesiten continuamente estar demostrando que son personas interesantes y poderosas en algún sentido. La mitología también está llena de estas figuras embaucadores. Por ejemplo, Ulises, de la tradición griega, se conoce como el hombre de las artimañas o de las mentiras. Sus engaños pues le ayudan a sobrevivir de un largo viaje que hace a casa, pero también su boca lo mete en problemas y entonces el viaje se vuelve muy complicado, muy largo y ya te imaginarás. En algunas culturas indígenas, principalmente nativoamericanas,
Hay animalitos totémicos en los mitos que hablan sobre esta energía del embaucador, y entre ellos está este animalito tan lindo que es el coyote, que a menudo no asume su papel de embaucador, pero sí lo es. Y así encontramos en las tradiciones, folclore y mitología este tipo de, vamos a decir, seres que con tal de satisfacer sus fuerzas, satisfacer sus necesidades, no le interesa destruir a los otros y siempre se quiere ver como un listillo. Lo encontramos también en Caperucita Roja a través de del embaucador lobo feroz que se disfraza y asume una identidad para lograr sus objetivos. Oye, ¿tú no conoces este tipo de hombres que siguen controlados por este arquetipo? ¿Tú no has sido controlado algunas veces por este arquetipo infantiloide? El tonto también. Aquí está el tonto también. Los niños, bajo la influencia de la sombra del tonto, son aparentemente, pues, discoordinados, ingenuos, inocentes, poco vigorosos, lentos. Moore habla de la ineptitud, ¿sí? Como la característica básica del tonto. Es con frecuencia como él puede entender la realidad más de lo que deja ver, pero se hace el tonto para engañar a los que rodean a esta persona, y entonces así evita el riesgo de luchar, de fracasar, de cansarse. Entonces, en pocas palabras, en la sombra del tonto hay una sombra secreta, el embaucador, que está ahí adentrito, pero que asume, vamos a decir, otra figurita con diferentes narrativas, pero no con diferentes intenciones, que al final del día tiene que ver con abusar de los demás en algún sentido. Un hombre que ha integrado con éxito el arquetipo del niño precoz, pues mantiene su curiosidad por el mundo y se dedica al aprendizaje constante. Se permite contemplar, explorar misterios, buscar trascendencia, formarse, pero él no utiliza la acumulación de estos conocimientos para sentirse superior de los demás, ni, vamos a decir, para manipularlos o lastimarlos o engañarlos. En cambio, más bien se centra conscientemente en esta integración, ¿sí? En compartir estas revelaciones, ya sea como un maestro, como un mentor, como alguien que puede ayudar a que el mundo sea mejor. Vamos a seguir explorando un poquito, ¿sí?, de los arquetipos de la infancia y cómo estas energías de la inmadurez, pues al integrarse apropiadamente, configuran salud, bienestar, y cuando no, nos hacen realmente un caos. Hasta ahorita hemos contemplado dos, ¿sí?, de estas, que han sido explorar un poquito los aspectos infantiles que duermen tanto en el mago como en el rey. Y ahora vamos explorando poquito a poquito los que van a estar en el guerrero y en el amante. El niño edípico, ¿sí?, tiene que ver precisamente con el amante y con un aspecto que de una forma pueril, pues puede destruir, pero que de una forma bien integrada nos puede ayudar en la integración de eso que llamamos amor, de cómo lo sentimos y de cómo lo damos y recibimos. ¿Te causa un poquito de escozor, incomodidad hablar de estos niños edípicos? Porque tal vez lo tenemos relacionado con algunos enfoques freudianos que han sido, vamos a decir, muy sobreexplotados en los medios, pero generalmente lo asocian con, oh, ¿te quieres tener sexo con tu madre?
No va por ahí, no va necesariamente por ahí. Tiene que ver con algo mucho más complejo. Vamos a hablar más bien de los anhelos que los niños tienen por la acogedora, por la buena, por la preciosa madre, como una figura idealizada y también arquetípica. Tengan una madre de esta naturaleza o no, sino del ensueño. Esa es la raíz de este arquetipo, es el anhelo por una madre real de un niño, que también puede ser trascendida por una energía femenina de la gran madre, de la diosa, con sus muchas formas, mitologías, mitologemas, leyendas, cuentos, que están presentes, como ya he dicho, en múltiples culturas y pueblos. Uno, vamos a decir, como moderno, o posmoderno, como te quieras alcanzar a ver. Dicen, bueno, y entonces aquí, ¿cómo está la cosa? O sea, significa que en las tribus primitivas las mujeres tenían que acostarse con sus hijos, o los hijos se peleaban con sus padres, los asesinaban y se acostaban con sus madres. No. Sí, claro que la historia nos habla y nos ha permitido conocer que sí existen algunos pueblos que tuvieron este tipo de prácticas. Se refiere más que todo a un celo, ¿sí? O a una posesividad por el bienestar que se supone puede darte la figura de madre, mater, diosa, dispensadora de necesidades. En ese sentido, el niño edípico está relacionado con la filosofía de la época romántica. Piensa, por ejemplo, en cómo los románticos exploran su vida interior celebrando el poder de la imaginación y la intuición, tratando de sentir y experimentar pues la vida, de enaltecer las virtudes de la pasión, la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Entonces ellos tratan de aprovechar esta energía que emana de la madre natura, ¿sí? Inspiración. Y el arquetipo del niño edípico también da, vamos a decir, a un niño el deseo de forjar relaciones con los demás, de tener cariño, calidez, cercanía, ser nutrido y nutrir. Así, por ejemplo, este arquetipo nos activa la gran necesidad de la conexión, una conexión con nosotros mismos, evidentemente, pero también con estas fuerzas más profundas de la vida, con la naturaleza y con los demás. Entonces, en el niño edípico se contienen las semillas de eso que puede ser descrito como la espiritualidad del hombre, la espiritualidad del humano, la necesidad de un alimento divino, de una leche nutricia, de algo que nos haga sentir hijos de la misma madre y contenidos. Entonces, es algo lindo, no es algo que podríamos enclichetar, como se ha enclichetado tanto lo edípico, porque es nutricio. Y cuando nos nutre hacia el arquetipo maduro del amante, pues esta energía masculina del amante, pues se trata de la conexión, se trata de la unión, se trata del amor que trasciende los límites, que tiene fusión y que puede ser una experiencia psicoespiritual. ¿Qué pasa con las sombras del niño edípico? El niño de mamá, vamos con esta sombra. Pues en lugar de aprovechar la energía femenina positiva asociada a la gran madre, a esta fuerza nutricia, pues se fija en la energía de su madre real, corporal, o de otras mujeres que pueden tener una representación simbólica de esta naturaleza. Está demasiado conectado a su mamá, mamitis le dicen por acá en Latinoamérica. Digamos que es cuando Jung diría que esta sombra arquetípica toma el control cuando ya no hay un padre o cuando ya hay un padre castrado o débil. Esto puede ser enclichetadito, puede ser un cliché, pero a veces sí tiene que ver. No podemos generalizar,
pero hay. Aquí la sombra del niño de mamá se manifiesta de maneras muy obvias, en donde el niño o el hombre, ahora sí que entre comillas fíjese bien en esto, está pegado a las faldas de su madre. Él nunca quiere ofenderla, herirla o preocuparla. Él quiere satisfacerla. Él vive para complacerla. Incluso aunque él tenga 40 o 50 años, sigue teniendo a su inmaculada madre, ¿sí? Casi al nivel de lo divino. Porque hay una necesidad profunda de que alguien le diga: eres correcto, eres bueno, eres amado. Aquí hay una gran necesidad de escuchar este tipo de frases que puede ser de la boca de su madre o de otras mujeres que transitoriamente están y neuróticamente están simbolizando a su madre. Las mujeres o alguien que haya tenido un novio o un esposo así, continuamente necesita la aprobación y el cariño para funcionar. Muchas veces muchos hombres no se liberan de esta influencia de la sombra del niño de mamá. Ellos siempre consienten a los deseos de su madre y esto los pone evidentemente en peligro de fisurar, fraccionar o incluso nunca tener relaciones funcionales con mujeres adultas que evidentemente se den a respetar y se sientan con el poder y con toda la dignidad de exigir un trato de adulto a adulto. Otras formas en las que la sombra del niño de mamá asoma, se ve, pues es cuando los hombres podemos o pueden llegar a ser promiscuos en el uso excesivo también de estimulación visual como la pornografía. Es decir, aquí hay un deseo dominante de unión con la madre propia y el fracaso para aprovechar la energía femenina de manera saludable. Entonces busca cómo llenar estos vacíos encontrando conexiones simples, burdas, con personas, ¿sí?, que le den esta madre o esta alma mater. Podría ser mujeres u hombres. Aquí no tiene que ver con la orientación sexual, sino con la contención. Pero por supuesto, aquí la mayoría de las personas que pudieran satisfacer a este hombre, pues no son su madre, menos son esta madre divina. Así que, pues bajan, vamos a decir, a veces expectativas o entramos en estados de conformismo. Y la satisfacción inmediata a través de alguna sustancia o la adicción también a la pornografía está aquí. En el fondo, muchas de estas conductas, que hay que entender aquí que la pornografía no tiene nada de malo, en el sentido de que sea consensuada, ética, bla, 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 no tiene que ver con algo moral, sino que el renunciar a esforzarse por tener una conexión profunda con otras personas y conformarse con una acción burda que le permita incluso masturbarse y tener un orgasmo y sentir un momento de autosatisfacción, pero de pronto esa autosatisfacción está conectada con la gran necesidad de tener realmente una conexión que al final tiene conductas que lo desconectan. ¿Te das cuenta del círculo neurótico? Ya. Entonces, por ahí va. El soñador es la sombra pasiva del arquetipo del niño edípico. Aquí vamos a decir que esta parte sombría, pues es en lugar de buscar una conexión con los demás, especialmente con la figura mater, el soñador se vuelve distante. Mientras que el niño positivo, del niño edípico, alimenta su espiritualidad. El soñador lleva este deseo de otras, vamos a decir, realidades al extremo. Se aísla de las relaciones humanas, ya que prefiere estar con sus pensamientos, con sus fantasías. No hay nada de malo en la introspección, es súper sana y está bien. El tema es que el niño bajo la influencia de esta sombra del soñador muy a menudo tiene
pues la cabeza en las nubes, anda divagando y se aleja de las realidades. Pasa mucho tiempo soñando y no suficiente tiempo para aprender a relacionarse con otras personas. Entonces no se desarrollan muchas habilidades sociales que son necesarias en la vida adulta, y entonces él está algo así como atrasado psicosocialmente y también desconectado emotivamente. Es fuerte. El acceso al arquetipo del niño edípico como hombre. Aquí el hombre ha integrado con éxito al niño edípico y entiende que la parte, vamos a decir, placentera, gozosa, gentil, de sentirse un caballero, y lo digo entre comillas sin caer en clichés, él puede ser cálido, afectivo, incluso dulce, amoroso, tierno con los demás. También puede ser introspectivo y espiritual, y también puede tener los pies en el suelo, es decir, se da el permiso de disfrutar todas las facetas cuando integra este arquetipo del niño edípico con estas polaridades de las que he hablado. Entonces ya no tiene miedo a aprovechar la energía femenina que en él habita, pero él no es dominado por ella tampoco. Es decir, él ama a su madre existencia, a su madre incluso física, y ha aprendido mucho de esta parte o de ella, pero él es un propio sí mismo, no se lo ha comido su madre. En el héroe vamos a encontrar también estas polaridades entre el más y el menos en la sombra. Y vamos a encontrar que en el guerrero en su plenitud también hay aspectos a trabajar que vamos a decir son el sádico, el masoquista, el gran matón y el cobarde. Estos suenan muy feos, y suenan feos porque también han sido muy reforzados por nuestra cultura como algo masculino, incluso deseable y hasta aplaudible. Y es vergonzoso que vivamos en una cultura que nos exhorta a los hombres a creer que somos seres más completos y competentes cuando nos transformamos en caricaturas violentas y sádicas que se infringen dolor a ellos mismos, pero peor aún, se sienten con el derecho de infligir dolor a los demás, principalmente a las mujeres. Aquí vamos a recordar cuando éramos adolescentes, cuando tratábamos de ser independientes y demostrar lo fuertes que podemos ser, depender cada vez lo menos posible de nuestros padres o de las relaciones de contención, donde queremos, ¿sí?, regirnos por nuestras propias leyes y liberarnos del yugo de nuestra familia. ¿Te suena familiar? Yo creo que a todos nos suena familiar. Así hemos sido la mayoría de los adolescentes y más los varones por los temas de culturalidad y de estereotipos de género. Aquí a veces nos ponemos en situaciones riesgosas para poner a prueba nuestra fuerza y nuestra capacidad de superar los miedos y ser valientes. Aquí quieres demostrarle principalmente a tus amigos o congéneres que tú eres ya muy hombre, o que somos muy hombres para asumir cualquier tipo de desafíos. Y justamente aquí, ya a nivel estadístico, también tengo que hablar que mucha gente muere. En este tipo de etapas en donde la manifestación de las hombrías, de la hombría y hombrías, porque hay diversidades en esto. Carreras de coches, drogas y otros comportamientos que te ponen en riesgo son muy normalizados en esta etapa psíquica y en esta etapa también cronológica. Y digo psíquica porque hay hombres de 45 años, 50, que siguen así, totalmente así. Entonces no sé si tú alcanzas a ver
en este sentido, pues que aunque uno crezca, eso está muy activo. En el arquetipo del héroe es indiscutible la figura, vamos a decir, emblemática que nos dejó el maestro Joseph Campbell a través de un hermoso libro que se llama El héroe de las mil caras. En este libro se exploran los héroes mitológicos y cómo tienen que tener un viaje, ¿sí? Para poder, vamos a decir, no perfeccionarse, sino completarse a través de este viaje hacia el mundo de afuera. De hecho, este libro, y ya creo que lo he dicho en algunas pláticas, es algo así como un protoguión, ¿sí? Para muchas películas, obras de teatro y grandes obras de la literatura moderna. El mismo George Lucas hace un acercamiento a la obra del maestro Campbell para crear el universo de la Guerra de las Galaxias. Y de hecho la Guerra de las Galaxias en sí misma, y lo digo juguetonamente, pero también muy respetuosamente, tiene una configuración tan bien cuidada en ese sentido que incluso podría ser una religión. Aunque estemos como muy acostumbrados a que el héroe, vamos a decir, es el que va a dictar toda la historia. A veces la historia nos lleva a ser héroes de formas más bien no planeadas. Aquí quiero recordar que Moore sostiene que el arquetipo del héroe sigue siendo una energía inmadura y que debe desarrollarse así como hacia el guerrero. A diferencia del guerrero maduro que lucha y batalla por una causa que es más grande que él, el héroe inmaduro pues lucha más bien por él mismo y por su ego. Es algo así como cuando en los adolescentes y en los hombres adolescentes también, que adultecemos, podríamos hasta encontrar en nuestros propios registros psicoemocionales este como esfuerzo por ser rebeldes sin causa. Ese es el héroe, a todo lo que da, pubertiano, infantiloide. Pero cuando hay una rebeldía con conciencia y con causa, ahí está el guerrero. Entonces, la causa y la conciencia es un factor psicológico que nos va a permitir distinguir el grado de maduración. El héroe suele, ¿cómo se dice?, ser como el último de los arquetipos de la infancia en desarrollarse. Es como el pico de desarrollo psicológico de los niños, porque es como preadolescente. Esta transformación de niño a hombre solo puede ocurrir a través de algún tipo de muerte del héroe, ¿sí? Esta muerte, y no hay que asustarnos con el término, es a través de un rito de iniciación o un rito de paso, en donde socialmente, políticamente, espiritualmente y antropológicamente, el niño tiene que morir simbólicamente para poder renacer como un hombre. En muchos sentidos, esto ha lesionado o ha sido muy lesionado en la cultura occidental moderna, porque hemos perdido los ritos de paso hacia la edad adulta desde un lugar psicológicamente sano, y la adolescencia se ha vuelto un lugar de adolecer, de doler, en donde la masculinidad frágil e incipiente está perdida muchas veces en el abismo del sinsentido, de la violencia, del demostrar la hombría, de las drogas o muchas otras cosas más. Porque como hombres que estamos naciendo en la adolescencia, nos hemos quedado desnudos de ritos de iniciación y ritos de paso
que antropológicamente, psicológicamente, socialmente, nos contengan de forma o de manera funcional. Principalmente por también la idea occidental de desconexión hombre a hombre, porque entre mujeres todavía hay más, es más permisivo el contacto, la comunión, y entre hombres no. El distanciamiento psicoemocional y las soledades que se habitan han propiciado la pérdida de ritos de iniciación y paso, que a veces pueden ser subsanados y también, vamos a decir, reintegrados al psiquismo en el trabajo psicoterapéutico y creativo. En las sombras del arquetipo del héroe encontramos al gran matón. Este es como, vamos a decir, el que exige respeto a los demás y no le interesa pues manifestar su coraje, su ira de forma física o verbal. Vamos a decir, ha dejado el sentido de invulnerabilidad del héroe y es algo así como un tanto arrogante y está muy infladito del sí mismo. El niño bajo la sombra del gran matón tiene estos tendencias innecesarias a ponerse en peligro, incluso ser autodestructivo. Esta sombra muy a menudo nos puede seguir hasta nuestra vida adulta y encontramos, como ya había mencionado, hombres que manifiestan una gran inconsciencia al conducir el coche o incluso a darse de golpes en algún bar o en algún restaurante. El hombre que todavía está poseído por esta sombra se cree superior a los demás y quiero enfatizar, no le interesa los costos que conlleve manifestar esto. Y lo enfatizo porque aquí es donde está el peligro. Se pone en riesgo a él, pero lo peor es que pone en riesgo también a otras personas. Es algo así como el pandillero. Sin embargo, detrás de esta valentía y esta inconsciencia se encuentra casi siempre la cobardía y la inseguridad que tiende a estar manifestándose tan fuerte, tan valiente, porque no quiere que se dé cuenta que es frágil. Esta inseguridad hace que el gran matón sea sensible a cualquier insinuación, incluso estas insinuaciones de no eres lo suficientemente hombre, y se lo toma todo muy personal, y entonces cualquier, vamos a decir, persona puede hacerlo reactivarse o activarse. Entonces él carece de esta confianza necesaria para incorporar cualquier energía femenina en su vida. Dios no lo permita que él tenga algo femenino, porque eso está muy mal para él. Entonces este es el hombre que se burla pues de las cosas de mujeres, de cocinar o de hacer algún tipo de ejercicios o cosas por el estilo, o de ir a terapia o de pintar o cualquier otra cosa que no sea viril y agresiva. Aunque se oye un poco como retrógrado en nuestra época, hay muchos, o puede que muchos hemos caído en etapas de esta naturaleza. ¿Te conoces? ¿Conoces? ¿Conocen algunos así? El cobarde, para no irme perdiendo. Aquí la sombra polar pasiva, pues es lo contrario al matón, es el arquetipo del héroe hacia el lugar negativo, ¿sí? O a la parte pasiva del cobarde, del héroe, perdón. Aquí, a falta de la valentía del héroe, el niño bajo esta sombra evita la confrontación, ya sea física, emocional, mental, moral, cualquiera. Y, vamos a decir, no puede valerse mucho por sí mismo. Él es algo así como un conformista, como que el que sigue a la masa, como el que deja que los demás digan qué es lo correcto hacer y qué no es correcto.
Cuando un chico o incluso un hombre está poseído por el cobarde, ni siquiera puede convencerse a sí mismo, pues con sus propias excusas. En el fondo aquí hay desprecio hacia uno mismo, porque tanto culturalmente como también muy familiarmente se denigra esta cobardía y entonces te hace, vamos a decir, como pisoteado, como menos hombre según la cultura. Y cuando esto sucede y está tan poseído, él a veces puede incluso pasar en un brinco desesperado y en un colapso de ser el cobarde a transformarse al gran matón, en un acto totalmente de compensación. Para muchos de estos niños, hombres, hubiese sido más sano que que aprendiesen a confrontar o les educasen a confrontar sanamente las situaciones incómodas, a no quedarse en silencio, a tratar de hablar. Pero a veces hacemos justo lo contrario. En lugar de incentivar a hablar desde la conciencia, a estos niños se les vulnera, se les violenta, se les dice cosas como eres un maricón, como eres un cobarde, como te faltan carácter y demás. Y eso cada vez lo fragmenta más, lo rompe. Y así, ya roto, es normal que lo sigan rompiendo una y otra vez. Fuerte. Para acceder ahora sí al arquetipo del héroe ya en nuestra vida adulta, en este sentido vamos a trabajar como con esta parte a través de la integración del héroe que somos nosotros y nos habita. Por un lado, los adolescentes ven las cosas como muy desde los lugares polares, o es blanco o es negro. Y por otro también, vamos a decir, desprecian las convicciones sosas o aburridas y las actitudes seguras de los adultos. Sin embargo, también esta misma postura adolescente se puede trascender, ¿sí? Y podemos llegar a lugares más equilibrados. En un hombre completo debe, vamos a decir, caminarse desde la línea entre estos dos campos de la conciencia. Podemos llegar a entender nuestras propias limitaciones y la verdadera naturaleza de los obstáculos que hemos transitado y que a veces el camino no ha sido fácil y que no siempre tenemos que ser los matones o los fuertes, que al contrario, que podemos tener rupturas, que podemos tener fragilidad y que para poder ser nosotros mismos, la integración de esta experiencia completa de fortaleza y fragilidad no es algo malo. Al mismo tiempo, no podemos perder el ánimo mientras luchamos con los desafíos y tropezamos y nos caemos, que a veces va a haber etapas de apatía y de cansancio y que todo eso tiene que ver con precisamente ser humano. Se necesita ser capaz de tomar riesgos. El héroe es este ímpetu juvenil que dice, pues va, a ver si sale. Pero tampoco nos va a sobreexponer, ¿sabes? Vamos a decir, tiene un justo medio en las decisiones. Se puede convertir en un gran guerrero heroico que se lanza a la aventura sabiendo que hay miedo, que existe vulnerabilidad, pero que también hay un cierto temple que te exhorta a moverte. Y en esos equilibrios podemos integrar y podemos comprender que hay un claroscuro en este camino heroico y que nuestro guerrero interior ha de tener batallas con sentido, que se tiene que alejar del desgaste y del riesgo sin sentido. Un guerrero
Un guerrero desde el punto de vista espiritual no es el que hace la guerra en ese sentido, sino el que protege la paz suya y de los otros.